Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el cuarto domingo de Adviento del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 1, versículos 18 al 24. El texto dice lo siguiente: Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, llegamos pues a la recta final del tiempo de Adviento. Entramos en la cuarta semana del tiempo de Adviento, tiempo de preparación a la Navidad. Hemos pasado ya a celebrar las ferias privilegiadas de Adviento. Del 17 al 24 de diciembre celebramos estas ferias privilegiadas de Adviento, en las que centramos nuestra atención en la primera venida del Señor, que se realizó hace 2000 años y que vamos a celebrar este 25 de diciembre. Hoy el Evangelio nos presenta una escena muy particular que trata de explicar el nacimiento de Jesús, su presencia entre los hombres. Dice el evangelista San Mateo: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Recordemos que cuando los evangelios se escriben, están tratando de explicar a sus oyentes. Recordemos, los evangelistas no escribían los evangelios pensando en que cada persona iba a tener su evangelio delante, sino más bien en que lo iban a escuchar. Están pensando en dar a sus oyentes razón de la persona de Jesús. Los evangelios tratan de responder siempre a la pregunta de ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta que está en el centro del evangelio. Y por eso entonces el evangelio está explicando cuál es el origen de Jesús, el origen humano de Jesús. Y dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos. ¿Cómo es eso de que estaban desposados pero no vivían juntos? Recordemos que el matrimonio en Israel tenía dos momentos. Es decir, cuando se desposaban los novios y cuando se casaban. Es decir, el matrimonio tenía dos etapas. Cuando se desposaban era como cuando se prometían ya formalmente para ser esposos. Y luego podía pasar un año para que vivieran juntos, es decir, para que se casaran. Pero ya estaban desposados, ya eran marido y mujer frente a la sociedad y frente a la ley. Entonces, en este tiempo en el que María, su madre, estaba desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, dice el evangelista San Mateo, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Recordemos que no estamos en el Evangelio de San Lucas, donde el ángel Gabriel ha anunciado a María que va a ser la madre del Salvador. Entonces, el evangelista San Mateo debe explicar a sus oyentes por qué María está esperando un hijo si no ha tenido que ver con José, si no ha tenido relaciones con José. Y por eso dice que por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José no lo sabía. María lo sabía porque lo había recibido como una revelación especial de parte del ángel Gabriel. Y ella está esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era hombre justo, dice el Evangelio, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Hay todo tipo de consideraciones respecto de lo que significan estas palabras. Si José habrá dudado de la fidelidad de su esposa, si José habrá comprendido que algo estaba pasando en la vida de María, pero
él no formaba parte de ese misterio. Lo cierto es que José era un hombre justo. Es pues difícil pensar que José haya dudado de la fidelidad de su esposa. Más bien, José se da cuenta de que su esposa está esperando un hijo y ciertamente para él ese es un misterio que le sobrepasa, que le rebasa. Conociendo a su esposa, que era una mujer buena y santa, entiende que seguramente esto se ha dado por obra de Dios, pero no entiende él qué papel juega en este misterio que se está revelando. Por eso dice el Evangelio que pensó dejarla en secreto, porque él no había sido invitado todavía a formar parte de esta historia. Y mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué ha sucedido? La anunciación del ángel a José. Porque siempre que oímos hablar de la anunciación, pensamos en María. Efectivamente, la gran anunciación del ángel Gabriel se realizó a María, pero también José, como un personaje fundamental en este misterio del nacimiento, de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, José también recibe la anunciación del ángel. Y por eso podríamos llamar a esta escena la anunciación del ángel a José. José no sabía, no conocía este misterio y ahora recibe del ángel esta explicación. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. El ángel está explicando cuál es el origen de este hijo que María porta en su vientre, que María lleva en su seno. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Y ahí está entonces cuál es el papel que Dios le está pidiendo a José realizar en la vida de Jesús. Ser el padre adoptivo de Jesús, ser el padre ante los ojos de la sociedad, ante la ley de Jesús, porque solamente el padre podía poner el nombre al hijo. Pues ahora José debe ponerle el nombre a Jesús. Y es este nombre el que Dios le dice que debe poner, el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa precisamente eso. Yeshua, que es un apócope de Yehoshua, es el nombre de Josué, que desde el Antiguo Testamento tenía este significado. Yahvé salva a su pueblo. Recordemos que para los judíos la salvación era muy concreta, la salvación del Imperio Romano. Pues ahora el ángel le anuncia a José que Jesús salvará a su pueblo, pero de sus pecados. Es decir, una salvación más profunda, más espiritual, más radical. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Ahora el evangelista se remite a las profecías del Antiguo Testamento, y esto por una razón particular. Recordemos que San Mateo es el evangelio escrito por un judío y escrito para judíos que se han convertido a la fe cristiana, y por eso entonces acude constantemente a la Sagrada Escritura para que les quede claro que lo que ha sucedido para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquellas palabras pronunciadas por el profeta Isaías cuando el rey Ahaz no fue capaz de pedir una señal, ahora esas palabras dichas entonces llegan a su plenitud, llegan a su cumplimiento. La Virgen concebirá, pues la Virgen ha concebido, y dará a luz un hijo, y es este Jesús, a quien pondrán por nombre Emmanuel. ¿Por qué Jesús no se llama Emmanuel? Porque Emmanuel es un nombre simbólico que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros, Dios está a nuestro favor, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos salva. Es lo que significa este nombre que Jesús recibe simbólicamente. Cuando José despertó de aquel sueño, dice el Evangelio, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. José así se equipara a los grandes patriarcas del pueblo de Israel. Por eso se le llama patriarca,
porque recordemos que igual que Abraham, que recibió la orden de Dios de dejar su patria, su familia y de irse a la tierra que Dios le iba a mostrar, y Abraham hizo lo que le dijo el Señor, ni siquiera hay una palabra de por medio, sino que inmediatamente obedece. También José apenas despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. José obediente, José el que sabe escuchar la voz de Dios, José el que ya no duda, el que acepta el plan de salvación de Dios. A partir de entonces José será el custodio de la Sagrada Familia, el custodio de Jesús. A partir de entonces José va a cuidar de la Virgen Santísima y del Hijo que va a nacer de sus purísimas entrañas. A partir de ese momento José va a asumir el rol del padre adoptivo de Jesús. Y esto entonces para nosotros debe ser un ejemplo de cómo debemos disipar las dudas que a veces hay en nuestra vida, en nuestro corazón, para confiar plenamente en Dios. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y debemos ser capaces de entrar en Él. A veces nos rodean las dudas, a veces vienen a nosotros los temores, los desconciertos, pues no debemos dejar que eso nos domine. Igual que José, debemos acudir a Dios, que es el único que puede disipar nuestros temores, nuestros miedos, nuestras dudas y ayudarnos a caminar. Por eso aprendamos de José, el que supo confiar en Dios, el obediente, el que puso en práctica la palabra del Señor. Así, de la mano de José, este otro personaje del Adviento, nos preparamos para celebrar la Navidad ya próxima. Que la intercesión de José y sobre todo su ejemplo luminoso nos ayude a vivir estos últimos días del Adviento, disponiendo nuestro corazón para acoger al Mesías, para recibir al Salvador. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.